contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que todos merecemos. Hoy es noticia de primera plana en el diario El Nacional lo siguiente: el gobierno no muestra interés en destrancar los nudos. Este es uno de los argumentos que considera la oposición venezolana para no asistir a la ronda de negociaciones en República Dominicana prevista para ayer jueves 18. Como es previsible, el diario El Universal, bastante más vinculado, o mejor dicho, vinculado a la agenda informativa del gobierno, lo plantea de otra manera. Analizan nueva fecha para seguir diálogo en República Dominicana, es el principal titular del diario El Universal en la mañana de hoy. La página web de la unidad lo plantea de manera bastante escueta, ¿no? Bastante rápida, resumida. Un comunicado muy breve de 4 puntos. 1. Rechazamos la declaración del general Néstor Reverol, quien falsamente aseguró haber obtenido información del inspector sobre el inspector Oscar Pérez en la pasada reunión de negociación. Exigimos una rectificación de esos señalamientos. 2. La presencia de los cancilleres es indispensable para continuar, por lo que una nueva reunión debe contar con la participación de todos ellos. 3. El gobierno no ha destrancado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre temas muy importantes para el país en materia electoral e institucional. Y 4. Reiteramos nuestra disposición, dice este comunicado, a retomar la negociación cuando se garanticen los puntos anteriormente señalados. Para que nos amplíe, para que nos explique toda esta circunstancia, tenemos en línea al diputado Luis Florido, el expresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y es uno de los políticos venezolanos que con mayor claridad ha venido planteando desde hace mucho tiempo, no desde ahorita, la necesidad no de un diálogo, sino de lo que él acertadamente define como una negociación política para destrancar la crisis institucional y viabilizar la salida democrática, pacífica de este desastre en que nos encontramos. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de todo el país las circunstancias que llevaron a esta decisión. Te escuchamos. El general Reverol, nosotros tuvimos evidentemente que fijar una posición muy clara con respecto a este evento, muy grave, que se nos haya tratado de hacer ver como sapos, como quienes estábamos diciendo la ubicación de quien de alguna forma representaba para algunos alguien que estaba luchando por los derechos de los venezolanos, para otros una persona al margen de la ley. En todo caso, aún no compartiendo los métodos de este ciudadano que tenía el derecho a vivir, no el derecho a que lo acribillaran de la manera vil y salvaje como fue asesinado, después del pronunciamiento del general Reverol, no son más que insinuando, acusando directamente de que en República Dominicana se habían obtenido datos valiosos para ser ubicado este personaje. Nosotros elevamos nuestra voz de protesta, porque si algo no hemos hecho en República Dominicana es hablar de temas distintos a los que están vinculados a la agenda. La agenda, todo el país lo sabe. Hablar y destrancar el nudo del tema electoral para que Venezuela pueda tener unas elecciones limpias, transparentes,
unas elecciones competitivas. Por supuesto, la apertura del canal humanitario que todos los venezolanos están esperando día a día en esta grave crisis que se va carcomiendo no solo el salario, sino que se va carcomiendo la vida, la calidad de vida de los venezolanos. En tercer lugar, la libertad de todos los presos y perseguidos políticos que en Venezuela siguen existiendo. Y el cuarto lugar, lo que significa destrancar una Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, y los venezolanos están esperando que se les restituyan funciones. Entonces, esos son los puntos de la agenda. Jamás hemos tocado puntos distintos. Nosotros le hicimos una carta al presidente Danilo Medina para hacerle este reclamo. Le hablamos personalmente, por vía telefónica con su canciller, para manifestarle nuestra preocupación de que se coloque en duda los temas de agenda que se están debatiendo en República Dominicana, porque malpone al presidente y por supuesto malpone a los líderes de la oposición que estamos allí, y se tomó la decisión de no asistir en esta oportunidad y esperar para reagendar otra fecha, porque evidentemente nosotros tenemos que terminar la tarea que ya iniciamos y que el país necesita para destrancar este juego que cada día se ve más trancado. Estamos conversando con el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y uno de los representantes de la oposición venezolana que han estado asistiendo a estas reuniones en República Dominicana. Luis, te agradecería que nos iluminaras sobre el siguiente aspecto. Desde que ocurrieron los hechos del pasado lunes allá en el Junquito, hay una interrogante abierta en el país. Pareciera que estos hechos del Junquito pudieran ser la respuesta de un sector del gobierno a lo que está haciendo otro sector del gobierno. Es decir, mientras hay un sector, Maduro, Rodríguez, etcétera, etcétera, participando de la iniciativa en República Dominicana, estaban otros acá preparando no solamente una detención, sino una emboscada con un saldo tan terrible como este, precisamente para plantear un clima donde la negociación o el diálogo pareciera improbable o imposible. Esa impresión se ve luego ratificada precisamente por las declaraciones que tú aludes del ministro de Relaciones Interiores, el general Reverol. Si todo el mundo puede pensar con claridad que si un oficial de inteligencia, ¿no?, tiene una fuente, la protege, no la revela, no la vende. Por eso es que es más extraño todavía el planteamiento ciertamente falaz que hace este funcionario. Evidentemente con una intencionalidad política, la de dinamitar ese escenario de Dominicana, que por un lado pareciera estar asistido por un sector del gobierno. Entonces, te pregunto, ¿estamos en presencia de verdad de una lucha de facciones dentro del gobierno a propósito del proceso de negociación, o es una gran obra de hipocresía donde unos juegan el papel de policía bueno y otros de policía malo para confundir al país más y a la opinión pública internacional? ¿Cuál es tu visión, tu apreciación de esto, Luis? Bueno, yo creo que es un poco de cada cosa, Chugo. Yo creo que el trabajo de policía bueno y policía malo, ellos constantemente lo hacen, incluso tratando de hacer ver que no controlan a ciertos grupos. Es decir, que las expresiones que dijo el general Reverol en este caso no eran las que eran, sino que él dijo otra cosa, es decir, tratar de excusarlo, pero a su vez, evidentemente, eso perjudica este tipo de declaraciones a quienes están de alguna forma más comprometidos con el proceso de negociación. Y nosotros por eso hemos dicho que para firmar un acuerdo de Estado se requiere seriedad de las partes. El gobierno tiene que ponerse serio. Eso es como cuando tú estás negociando un apartamento y tú estás hablando con alguien y le dices, bueno, mira, yo te lo vendo en 200 millones, y llega la persona y te dice, no, bueno, yo te doy 100 millones, entonces ya tú te molestas y tú dices, bueno, un momentito, vamos a ponerlo serio, yo te estoy pidiendo 200, te lo dejo máximo en 190. Y ahí comienza el proceso de negociación con más seriedad.
el gobierno en algunos espacios de este proceso de negociación no termina de enseriarse y de terminar de asumir la conducción de algo que es tan delicado para todos los venezolanos. ¿Sí? Si hay algo que ellos tienen que buscar controlar, es como dice la expresión popular, ellos tienen que amarrar a sus locos para poder llegar a un acuerdo que sea de Estado, que sea creíble para los venezolanos y que en definitiva destranque el juego que hay en Venezuela. ¿Ellos necesitan un acuerdo? Sí lo necesitan. Están absolutamente cercados por una comunidad internacional que presiona. Están cercados por una comunidad nacional que también está presionando en lo interno por la gravedad de la crisis y por la falta de medicamentos y alimentos. Ellos además no tienen esa capacidad de acción que tuvieron cuando estaba vivo el presidente Chávez. Lo que están buscando es mantenerse en el poder a toda costa y por supuesto con la represión que sea. Ya lo vimos, como tú lo acabas de referir, con el caso de este inspector, cómo fue acribillada la vivienda donde él estaba, cómo fue irrespetado el derecho que él tenía a rendirse, consagrado hasta en los acuerdos de Ginebra, que son acuerdos internacionales, acuerdos de guerra que permiten la rendición de cualquiera. Es la forma de actuar del gobierno. Por eso te reitero, Chugo, aquí hay un poco de cada cosa. Aquí hay un poco del trabajo del policía malo y aquí también de alguna forma hay falta de seriedad del gobierno que no termina de asumir lo que es la responsabilidad histórica que tiene en un momento como este. Conversando con el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y uno de los integrantes de la delegación opositora presente en las reuniones, en los intercambios que se han producido en República Dominicana. Ya para finalizar, Luis, y quiero agradecer públicamente el que hayas atendido esta llamada porque sé de la condición de salud que te ha estado afectando en los últimos días. A pesar de ello, estás aquí con nosotros dándole esta información valiosísima al país. Toda Venezuela, independientemente de que esté o no de acuerdo con esta iniciativa dialogante, tiene que reconocer que en esta oportunidad se han producido cambios importantes, producto justamente de los aprendizajes de experiencias anteriores. Hoy cuenta la delegación opositora con el respaldo de un equipo técnico asesor importante, con representantes de la sociedad civil respaldando este proyecto, y han tenido también el buen cuidado de ser muy discretos en la comunicación, porque un proceso, la construcción de un acuerdo de Estado, como tú bien dices, reclama precisamente sobriedad y prudencia hasta tanto se tenga en la mano resultados. Todo eso es entendible e incluso es digno de reconocimiento y aplauso. Ahora, cuando se encuentra este proceso en esta disyuntiva presente, cuando uno de los actores, en este caso la oposición venezolana, se siente tan agraviado como para incluso no ir a una de estas reuniones, hay gente que se pregunta, bueno, durante 3 reuniones se han venido anunciando avances, que se han producido avances. ¿Tú pudieras darnos una semblanza, Luis, de en qué áreas han sido esos avances y cuáles son los nudos precisamente que aún faltan por desatar? Bueno, yo no puedo ser tan preciso, Chugo, como quisiera hacerlo, precisamente un poco por el respeto a lo que significan los avances en los distintos temas. Pero lo voy a plantear de otra forma. Lo que está trancado es lo sustancial para el venezolano. El venezolano evidentemente quiere una apertura de canal humanitario, pero todos los venezolanos sabemos que eso no resuelve el problema de fondo. Eso puede ser también un efecto de pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que el gobierno, si no se cambia el modelo en Venezuela, no el gobierno, si no se cambia el modelo económico, el modelo político, que nos ha llevado a este desastre, a este barranco, a este precipicio, pues evidentemente que seguiremos en la crisis. Por eso la única forma de destrancarlo es con unas elecciones limpias, transparentes, competitivas, donde todo el mundo pueda participar. Y eso es lo que estamos principalmente trabajando. Si no hay unas elecciones limpias, creíbles, con un nuevo árbitro electoral, con venezolanos en el exterior votando, con todas las garantías
que representa en el centro de votación sin la presencia del Plan República, el tema de los puntos rojos, el tema de lo que significa disponer de unas garantías de auditorías previas y posteriores, como fue en el año 2015, pues evidentemente no será fácil, y eso nos permitiría, reitero, abrir las compuertas del cambio. El gobierno también insiste en una materia que nos tiene trancados, que es el reconocimiento de una constituyente que nosotros no tenemos el derecho a reconocer, porque no cumplió con el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución. Así que son, digamos, los puntos centrales que tienen que trabajarse mucho más, que requieren de mayor desprendimiento del gobierno. Yo aprovecho desde aquí, de estos micrófonos, Chugo, para hacer un llamado al gobierno que tiene que flexibilizar sus posiciones, que quienes tienen que ceder son ellos, tienen que entender la responsabilidad que tienen que abrir las compuertas y la posibilidad de que haya un cambio político en Venezuela. Si no, nuestro país no será viable, no será posible una recuperación económica con el mismo gobierno, y esto hay que decírselos todos los días para que comiencen a abrazar la idea de que tienen que salir del poder. Conversando con el diputado Luis Florido, finalmente, Luis, tú haces un llamado al gobierno. No es con ironía que hago la pregunta. ¿A cuál gobierno? Tú acabas de decir, ellos tienen que amarrar a sus locos, pero resulta que sus locos, a la luz pues de los últimos acontecimientos, tienen desde influencia política hasta poder de fuego. Es decir, estamos hablando de una circunstancia muy compleja. Cuando se produjo el proceso de negociación en Colombia, el gobierno era uno solo, ¿no? La guerrilla sí estaba fraccionada, habían distintos grupos en la FARC, e incluso estaban organizaciones distintas a la FARC, como el ELN, planteando una situación, digamos, de dispersión en el otro actor, pero el gobierno era uno solo. Aquí la situación es al revés. Aquí el campo democrático está planteando unido la necesidad de unas elecciones limpias como principal punto o nudo por desatar, y al frente parece que tuvieran varios gobiernos, el gobierno que negocia en República Dominicana y el gobierno que embiste en Caracas. Entonces, ¿cuál sería tu llamado, no solamente al oficialismo, sino también a los actores que pudieran meter en cintura a un gobierno fracturado y disperso, a la comunidad internacional, a la propia opinión pública? Te escuchamos. De hecho, este es un proceso que después contaremos, digamos, las intimidades del proceso, ¿no? Pero que no es fácil. Los que estamos allí en el proceso de negociación, algunos de los venezolanos evidentemente tienen dudas. Creo que más por la desesperación de lo que está ocurriendo que por otra cosa. Se empiezan incluso a tejer opiniones adversas de muchos de nosotros, especulaciones. La presión interna es importante, pero nosotros hemos tenido que resistir toda esa presión interna. Tú lo sabes porque has estado muy cerca de un proceso como este, has estado incluso al frente de este tipo de procesos, y sabes que la presión hay que aguantarla, y hay que aguantar, como decimos en criollo, el chaparrón, porque te estás jugando el futuro del país, porque te estás jugando la paz. Pero también tienes que lidiar con este tipo de situaciones de un gobierno que no termina de ser coherente en ese aspecto, y que a pesar de que tienen la capacidad de tomar decisiones, porque el presidente de la República es quien nombra todos esos cargos, pues tienen una situación interna comprometida. Por eso, si aquí todos no hacemos un compromiso con respecto a los acuerdos a los que se vaya a arribar, que lo hemos dicho reiteradamente, nosotros en defensa del pueblo venezolano no vamos a llegar a un mal acuerdo en contra del pueblo venezolano. Nosotros estamos buscando, reitero, es abrir las compuertas del cambio, y para eso requerimos comprensión, requerimos también paciencia. Yo sé que es tan difícil esa palabra en este momento, en momentos en que la paciencia pareciera que es un vocablo que cada día se usa menos, porque no hay paciencia en un país donde se está muriendo la gente de hambre, donde está muriendo la gente por falta de alimentos y medicamentos. Pero paciencia porque este tipo de acuerdos no se pueden, para decirlo en términos del que cocina, no se pueden arrebatar, no se puede adelantar lo que se va terminando y finiquitando hasta que sea sólido. Nosotros tenemos que producir, como te lo he dicho, un acuerdo de Estado que sea permanente, que le lleve soluciones al país,
y que abra la luz al final del túnel. Estamos en un túnel muy profundo, y ese túnel muy profundo requiere de, más allá de la dedicación que nosotros le hemos puesto a este tema, requiere de la comprensión de los venezolanos, para que si terminamos de arribar a un acuerdo, sea comprendido por nosotros, los que somos de la oposición, pero que también sea comprendido por aquellos factores del gobierno que aún no comprenden que Venezuela requiere de un proceso de negociación para en un futuro tener una reconciliación adecuada. Imagínate que nosotros abramos las compuertas del cambio a través de un gran acuerdo y el país no comprenda lo que nosotros terminamos de suscribir. Eso sería trágico. Por eso que es importante que se comiencen a abrir las compuertas de la comprensión y del entendimiento de un proceso que puede llevar, te reitero, a un acuerdo por el bien de las generaciones por venir, por el bien de la patria, por el bien del país, por el bien del futuro de todos los venezolanos. Muchísimas gracias al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior e integrante de la comisión que representa a sectores de la oposición venezolana en este proceso de negociaciones en República Dominicana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Anoche a las 9 de la noche aproximadamente, poco más, poco menos, circularon en las redes sociales notas de voz a través de la plataforma WhatsApp de los diputados Telsa Solórzano por un lado y Winston Flores por el otro, informando que por fin se había iniciado el proceso de reconocimiento de los cadáveres de los ciudadanos que fueron asesinados en el contexto de eso que ya el mundo conoce como la masacre del Junquito. Esta información es importante. Había mucha inquietud a propósito de una supuesta pretensión de cremar los cadáveres, aún a pesar de la opinión negativa de los familiares. Sin embargo, al parecer, el inicio de este proceso marca un rumbo distinto para esta parte tan dolorosa de este drama. Una de las personas que ha estado más cercana a este proceso por ser integrante de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para procesar el caso es el diputado Winston Flores. Precisamente, él reúne un perfil muy importante para esta tarea porque además de diputado, líder social y líder político, es médico. Winston, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ponnos al tanto, por favor, a el país que te escucha en este momento, de qué es lo que está pasando en la morgue de Bellomonte, qué es lo que está ocurriendo con este dolorosísimo tema de la resistencia o reticencia del gobierno a hacer entrega de los cuerpos, de los cadáveres a sus familiares para que le den cristiana sepultura. Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chuo. Un abrazo a todos los oyentes. Sí, efectivamente, ayer a la 1:50 de la mañana recibí el último contacto de uno de los familiares que me confirmaba que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, que ya todos los familiares habían visto los cadáveres, que ya todos habían pasado hacia la sala de cava y habían visto a sus familiares.
Confesiones, sí, nos dieron muchas confesiones a esa hora de la madrugada, nos estaban hablando, nos estaban confesando, cada uno de los familiares, la mamá de Abraham vio a su hijo, la tía de Oscar Pérez lo vio, los familiares de José Pimentel también vieron a su hijo, los abuelos de los hermanos Lugo, de Jairo y Abraham también, la hermana Lady, la hermana de Lisbeth, la vio también, y la mamá de Daniel Soto también vio a su hijo. Todos presentaban heridas de armas de fuego, todos presentaban varias heridas de armas de fuego en la cabeza. Nos lo confirmaron cada uno de los familiares que vieron a sus seres queridos. Eso fue la ronda de identificación, terminó a la 1:50, siendo los familiares de José Pimentel los primeros que pudieron reconocer el cadáver y así quedar claro que eran cada uno de ellos los que fallecieron, cada uno de ellos los que fueron masacrados en lo que conocemos como la masacre del Junquito. Entonces, termina una fase, Chugo. Aquí la lucha no ha terminado totalmente porque nosotros tenemos que ahorita exigir la entrega de los cuerpos para dar cristiana sepultura, para que los familiares puedan seguir hacia adelante, Venezuela pueda salir del luto en que se encuentra y así ir pasando para que la investigación que está haciendo la Asamblea Nacional pueda dar unas conclusiones, pueda decirle a los venezolanos lo que arroja todo lo que hemos estado viendo. Y otra cosa importante es la presión que se logró dar acompañando a los familiares, la presión que se dio a nivel de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Creo que hay que darle el justo valor a lo que se fue dando, porque esta presión hizo, en primer lugar, que los médicos forenses y personal de la morgue estuvieran atentos y presionaran para que se cumpliera con la ley, porque ahí nadie estaba pidiendo nada fuera de ley. La ley es muy clara, los familiares tienen que reconocer a sus víctimas, a sus deudos, para poder ratificar la identidad del fallecido y tampoco pueden ser cremados, porque sí existió una presión, sí existió la coacción, sí querían lograr ese objetivo, pero los familiares unidos, con mucha fuerza, la fuerza de la unión, ahí estaban ellos todos juntos. Por cierto, la mamá de Abraham Agostini, ejerciendo un gran liderazgo, no permitieron, no firmaron, no dieron un paso más allá que no fuera el de reconocer post-mortem a sus familiares. Entonces, todas estas cosas se fueron conjugando a lo largo de estos días, empezando el día martes con nuestra visita a la morgue a la 1 de la tarde en compañía de los diputados Pirela y Duarte, hablando con el director. Paso seguido estábamos con el director, salimos y después la morgue se militarizó y ya después toda la tarea se hizo más difícil, puesto que los vecinos, inclusive ahí de Bellomonte, tienen que pasar por un vía crucis para poder llegar a sus casas, porque eso está militarizado por la Guardia Nacional. Y todavía estamos esperando al fiscal militar, Chugo. Nunca apareció el fulano fiscal militar, lo que apareció fue un funcionario, un viceministro de Interior y Justicia, que su único objetivo, su única misión era presionar a los familiares para que firmaran la autorización de cremación y para ofrecer una serie de dádivas, ofrecer inclusive los servicios de cremación, servicios funerarios, cuando los familiares lo único que querían el reconocimiento del cadáver y quieren la entrega. Y esa es la lucha del día de hoy. Estamos conversando con el diputado Winston Flores. El diputado Winston Flores es integrante de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para atender y procesar toda la información vinculada con este evento terrible conocido ya en Venezuela y en el mundo como la masacre del Junquito. Finalmente, Winston, tengo entendido que los diputados de la Asamblea Nacional y diversos sectores, organizaciones políticas y organizaciones sociales han hecho una convocatoria para el próximo sábado a propósito de este tema. ¿Nos confirmas, por favor, si esta convocatoria es en efecto correcta y los detalles de la misma? Te escuchamos. Sí, la unidad de la Asamblea Nacional, la fracción de la unidad de parlamentarios de la Asamblea Nacional,
está invitando a los venezolanos a que el sábado a las 11 de la mañana en Parque Cristal estemos ahí con nuestras camisas blancas para apoyar, para decirle no más asesinatos, no más terrorismo de Estado, no más violación del Estado de Derecho, no más, que se aclare y que se le dé apoyo a los familiares de la masacre de Junquito y que todos juntos elevemos una oración con unión y con fuerza para la libertad de Venezuela. Bajo esa estructura, bajo ese espíritu de lucha democrática y de respeto a las leyes, es esta convocatoria el día sábado a las 11 de la mañana en este Parque Cristal. Ve con tu camisa blanca, acompaña a los familiares de la masacre del Junquito, acompaña a los diputados y acompañémonos todos como pueblo venezolano para darle tributo y rendir esta protesta, sobre todo para decirle al régimen y al mundo que no queremos más masacres, no queremos más violación de los derechos humanos, no queremos más dictadura. Ese es nuestro llamado, Chu. Muchísimas gracias, Winston. Era el diputado Winston Flores, integrante de la bancada de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional y médico de profesión, dándonos esta información valiosa. Confirma que los familiares de las víctimas de la masacre del Junquito habrían recibido presiones por parte del gobierno nacional para que firmaran una autorización para cremar los cuerpos. Confirma que esa pretensión, que esa presión fue rechazada por los familiares de las víctimas y que ayer anoche se inició el proceso de reconocimiento de los cuerpos previo a la entrega de los mismos, y reitera la convocatoria para el próximo sábado a las 11 de la mañana, cuando la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática ha invitado a los venezolanos a pronunciarse en paz y por la paz, en rechazo a las masacres y en defensa del derecho a la vida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un invitado muy especial. Ayer tuvimos la posibilidad de conocer a través de la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barraez, las críticas y observaciones que dentro de la Fuerza Armada Nacional sus mandos profesionales tienen, o algunos de sus mandos profesionales tienen en relación a lo que denominaron la violación de los protocolos para la realización de operaciones de asedio y entrega de personas en circunstancias como las que se dieron en el Junquito. También por boca del abogado criminalista Fermín Mármol García conocimos también su opinión técnica, profesional, sobre las violaciones de los protocolos en materia policial, ya no militar sino policial. Bueno, hay
todavía un área donde debemos ubicar cuáles son los protocolos que rigen, que siguen para que una materia como esta sea procesada y llegue a algún término, llegue a alguna feliz resolución. Cuando digo feliz, por supuesto, en el marco de la tragedia, me refiero a que haya en algún momento justicia para la memoria de las víctimas y justicia para los familiares. Y evidentemente en el estado de postración de las instituciones venezolanas, ese ámbito del cual pudiera surgir una definición en este sentido, sería el ámbito de la justicia internacional. Por eso requerimos la opinión de un venezolano con la suficiente autoridad y conocimiento en la materia. Tenemos en línea al doctor Carlos Ayala Corao. El doctor Carlos Ayala Corao es abogado especialista en Derecho Público y en Derechos Humanos. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los años 97 y 98, así como relator sobre derechos de los pueblos indígenas de las Américas entre los años 96 y 99. Fue presidente de la Comisión Andina de Juristas, fue miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en el año 2005 y fue consultor de la ONU para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el año 2009. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y fue miembro también de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza. Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tú sabes el razonable escepticismo que tienen sectores de la opinión pública venezolana en relación a las instancias de la justicia internacional. Sin embargo, te pregunto, ante un hecho tan protuberante como lo ocurrido en el Junquito el pasado lunes, ante esta situación que ya muchos califican de masacre, ante las irregularidades que han rodeado estos eventos, ¿cuál sería el camino viable para que esta situación fuese planteada y obtuviese algún tipo de respuesta en los ámbitos de la justicia internacional? Te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por la llamada y la invitación. Bueno, este es un tema sumamente delicado. Este es un tema que está regido no solamente por el derecho de los derechos humanos, sino también por el derecho de conflictos armados, el derecho internacional humanitario. Fíjate bien, desde el punto de vista de los derechos humanos está protegido por el derecho a la vida, por el derecho a la integridad personal, conforme al cual nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida. Eso puede ser, eso lo que nos quiere decir es que excepcionalmente y bajo determinadas circunstancias, condiciones y elementos, una persona es privada de su vida de manera no arbitraria. Por ejemplo, en un conflicto armado, las partes combatientes son blancos legítimos de ataque. Sin embargo, una persona como este grupo, que se había dedicado a ese tipo de actividades con las cuales tú puedes estar de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, pero en definitiva, que estaban identificados como unas personas que habían llevado a cabo ese tipo de acciones y van a ser capturados, neutralizados, para ser sometidos a juicio, etcétera. Allí hubo un conflicto armado, de lo que se llaman conflictos armados internos, conflictos armados no internacionales. Entonces, si una de las partes, en este caso, este grupo de ex policías o de policías, está en ese conflicto, en ese momento, repeliendo o haciendo fuego, y decide salir de combate, decide bajar las armas, está protegido por todos esos convenios que de alguna manera están elaborados alrededor de esa gran figura internacional que tiene más de un siglo, que es la Cruz Roja Internacional, y se llaman los Convenios de Ginebra, de los cuales Venezuela es parte, el artículo 4 común a los Convenios de Ginebra y sus protocolos. ¿Y qué es lo que nos dice al respecto? Precisamente que cuando una persona ya no se encuentra en situación de combate, como estas, o de ser el caso claramente, eso ya sería, si es objeto de debate, tendrá que ser objeto de aclaratoria. Se les otorga bajo el derecho internacional humanitario una protección y el Estado tiene la obligación de darles un trato humano, respetar sus vidas, respetar sus derechos
Y en este sentido, debido a la situación que se está viendo, se ha invertido, como lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Chavín de Huanta, que fue la toma por el grupo terrorista, el MRT, de la Embajada de Japón, no sé si recuerdas, en el año 96-97. Aquí se invierte la carga de la prueba y es el Estado quien tiene que pasar a justificar y probar que su intervención se llevó a cabo en un estado de combate y no en un estado de ofrecimiento de salir de combate y entregar las armas y entregarse. Porque de haber sido ello así, lo que sucede en este caso es que la carga se ha invertido de la prueba por parte del Estado, quien debe probar esos extremos, y hasta ahora lo que ha habido son palabras, lo que ha habido son contradicciones, y no ha probado eso, porque de lo contrario se ha incurrido no solamente en una violación grave al derecho humano a la vida, lo que conocemos como la ejecución arbitraria de la vida de una persona, sino que además se ha violado el derecho internacional humanitario, los convenios internacionales relativos al derecho a la guerra. Se ha cometido en definitiva un crimen de guerra, ¿verdad? Aunque el conflicto armado hubiese sido limitado. Y eso tiene repercusiones, un crimen de guerra, no solamente a nivel nacional, la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables, sino que se convierte en un crimen internacional, sujeto inclusive a enjuiciamiento por cualquier otro Estado parte de los convenios de Ginebra y eventualmente por otras instancias. Pero, ¿qué es lo importante en este caso? Que así sea un terrorista, un criminal de guerra, recuerden ejemplos internacionales gravísimos, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicieron los rusos y los aliados en definitiva cuando cae el nazismo? Los toman presos para someterlos al juicio de Nuremberg. Habían cometido crímenes muchísimo más graves de los que se les puede imputar a estas personas, genocidio, por ejemplo, del pueblo judío. Fueron sometidos con debido proceso a los juicios de Nuremberg. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los terroristas en Perú, que con armas se tomaron la embajada de Japón, inclusive ejecutaron varias personas? Bueno, que una vez que entraron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en ese operativo que se llamó de esa manera, el Chavín de Huanta, y fueron sometidos, pues las personas que estaban ya sometidas y habían bajado las armas tenían que ser tratadas con dignidad. Y el juicio se convirtió precisamente en que allí 4 personas que, según los testigos del grupo terrorista, habían bajado las armas, posteriormente fueron ejecutados. ¿Se justificó la operación en ese caso? Sí, se justificaba la operación desde el punto de vista del rescate de la embajada y la liberación con vida de los rehenes. ¿Dónde hubo una violación a los derechos humanos? Bueno, que una vez salió de combate estos terroristas tenían que ser tratados con humanidad y con dignidad y sometidos a proceso, a debido proceso y en su caso condenados. Eso también lo vimos en el caso del cuartel de La Tablada durante el gobierno de Alfonsín. Eso de alguna manera se vio aquí, se ha citado mucho, pero efectivamente un grupo de combate alzado para derrocar el gobierno democrático el 4 de febrero del año 92, pues precisamente donde estaba el comandante Chávez, precisamente al rendirse, al bajar las armas, después de haber cometido ese horrendo delito para derrocar por las armas el gobierno democrático, fueron tratados con humanidad, con dignidad, sometidos al debido proceso. De tal manera que aquí estaríamos, bueno, no tenemos todos los elementos, queremos ser suficientemente objetivos, yo respeto y creo que se justifica la condena bajo esas circunstancias que han hecho algunas organizaciones, pero en todo caso el Estado al día de hoy tiene la carga de la prueba no de dar una rueda de prensa llena de contradicciones, sino que si estaba en ese operativo, para no incurrir en esos delitos en los cuales presumiblemente ya habrá incurrido, tiene que dar toda una explicación y sobre todo, muy importante, Chugo, guardar la preservación de la línea de prueba correspondiente. Aquí están protocolos internacionales para estos casos de cómo trabajar estos temas, como es el protocolo de Minnesota, que debe ser respetado al detalle,
para preservar todos los elementos de prueba, y todos los elementos de prueba incluyen armas, incluyen testigos, incluyen los cuerpos, etcétera, etcétera, porque si no se lleva a cabo un manejo adecuado y respetuoso a esos protocolos de la línea probatoria, el Estado también va a incurrir en responsabilidad. De tal manera que estaríamos presuntamente, y digo presuntamente porque quiero ser respetuoso también del debido proceso, frente a una ejecución arbitraria de la vida por violar precisamente el derecho internacional humanitario, lo que hace precisamente esto no solamente un delito de Estado contra los derechos humanos, sino un delito de guerra por parte de las personas que ejecutaron esas operaciones. Carlos, te agradecemos profundamente pues que nos hayas iluminado con estos criterios técnicos, jurídicos, procesales, a propósito de cómo puede ser percibido y procesado a nivel internacional los eventos conocidos en el país y en el mundo ya como la masacre del Junquito. Era Carlos Ayala Corao, jurista venezolano, fue presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Igualmente participó de un proceso similar en el caso de la designación de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Fue designado por la ONU, por el consultor de la ONU, para asistir y asesorar en ese proceso. Defensor de los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales, asesor en derechos humanos de organismos como la UNESCO, la ONU y otros. Y es individuo número 28 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Me tomo estos minutos para compartir estos datos de la hoja de servicios de Carlos Ayala Corao para que se tenga claro que los criterios que nos acaba de expresar son ampliamente respaldados por conocimiento técnico, por solidez profesional y por un compromiso a toda prueba en defensa de los derechos humanos. No creo que sea ocioso a estas alturas recordar que en el ejemplo que pone el doctor Carlos Ayala Corao, lo ocurrido en Venezuela el 4 de febrero, hubo además una importante cantidad de víctimas. Hubo víctimas civiles. Hubo personas como Noelia Lorenzo Parada, que tenía apenas 9 años de edad, recibió una bala de fala en la cabeza cuando los insurgentes, el 4 de febrero de 1992, iniciaron la toma de Miraflores. Vivía en la avenida Sucre, era una alumna brillante del Colegio Teresiano de la Castellana. La joven Echarta Gaisca tenía 20 años y era estudiante de ingeniería, recibió una bala de fal cuando los insurgentes iniciaron el asalto a la Carlota. Migdalia Antonia Delgado de Marquina tenía 30 años, era dirigente estudiantil, recibió un disparo de fal en la cabeza, disparado por los rebeldes en la base aérea de la Carlota. Su hijo de 3 años recibió una herida rasante de fal en la cabeza. Es otro hijo en aquel entonces de 6 años, era hija del jefe civil de Chacao. Como estos 3 nombres que salen en el portal informe21.com, en una lista de las personas que fallecieron aquella aciaga noche del 4 de febrero de 1992, la noche del golpe de Estado contra el gobierno electo democráticamente por los venezolanos. Bueno, ya todo el mundo sabe qué pasó con los perpetradores de ese golpe sangriento. Se rindieron, su rendición fue aceptada y fueron procesados judicialmente, y se respetó por supuesto su vida. Debo también recordar que en las acciones realizadas por el señor Oscar Pérez y su grupo, acciones con las que desacuerdo, en mi caso, yo siempre he sido y siempre seré partidario de la construcción de soluciones pacíficas, electorales y democráticas a la crisis que tenemos. Pero quiero destacar un hecho. Las acciones en las cuales participó o dirigió el señor Oscar Pérez fueron acciones que no dejaron el saldo de ninguna víctima. Ninguna víctima. Las acciones en las cuales participó el señor Oscar Pérez caen bajo la denominación de lo que algunos llaman propaganda armada.
su vuelo rasante, un helicóptero lanzando granadas aturdidoras sobre edificios públicos, su participación en un asalto a un destacamento de la Guardia Nacional en el área de los Altos Mirandinos, todas esas acciones no generaron ni una sola víctima fatal. Cuando esta persona es sitiada, es rodeada y ofrece de manera reiterada su rendición, sin embargo, bueno, los acontecimientos ya están a la vista. Lo dijimos en el segmento segundo de este programa. Se inició el reconocimiento de los cadáveres allá en la morgue de Bellomonte. Su derecho a la vida no fue respetado, a pesar de que reiteradamente estaban planteando su rendición. Es a esa circunstancia a la que se refiere el doctor Carlos Ayala Corao como posible, presunta violación de los protocolos, no solamente de respeto a los derechos humanos, sino de respeto incluso a los códigos de guerra. Por eso hablaba el doctor Carlos Ayala Corao de la posible comisión acá de un crimen de guerra. De eso nos habló con precisión técnica y sobriedad profesional el doctor Carlos Ayala Corao. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Schott, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Schott es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Schott es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo de hacer un servicio público para la señora Gisela Blanco. Ella solicita con urgencia el medicamento Plaquinol de 200 miligramos. Repito, para la señora Gisela Blanco requiere el medicamento Plaquinol de 200 miligramos. Sus números de contacto son el 0416-911-9963, repito, 0416-911-9963 y el 0212-263-8236, repito, 0212-263-8236. Gisela Blanco, que requiere el medicamento Plaquinol de 200 miligramos. Les recuerdo la invitación que fue planteada acá por el diputado Winston Flores en nombre de la bancada de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. Están invitando a una concentración mañana sábado a las 11 de la mañana en los alrededores de Parque Cristal, en la avenida Francisco de Miranda, en defensa del derecho a la vida, en repudio a las masacres. También debo informar que para el próximo 23 de enero
el Bloque Popular Unido del Estado Vargas está convocando para una concentración similar en esa entidad litoralense. Ya veremos más detalles de esto el próximo lunes 22. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia, en la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por